Bueno, ¿por qué este tema sistema linfático? Miren, desde que yo conocí la terapia neural hace 26 años y cientos, por no decir miles, de ocasiones haber visto que hacer una terapia neural en la garganta aliviaba los pacientes los dolores articulares, dolores de rodilla, hombro, manos, y no poder explicar a mis colegas, porque yo trabajo en un hospital de traumatología, a qué se debía este efecto tan sorprendente, que no era uno o dos pacientes, sino que eran muchísimos pacientes. Y claro, nosotros en terapia neural sabemos lo del campo interferente, pero ¿cómo poder explicar esto? Ha pasado 25 años en que finalmente pude encontrar una explicación y hoy esa explicación está en una evidencia científica que les voy a mostrar de un descubrimiento impresionante que se llama el sistema linfático sinovial de las articulaciones. Eso está publicado, registrado, hay fotografías, existe toda la evidencia de un sistema linfático que hasta hace 10 años no conocíamos hasta dónde puede llegar. Y lo que nosotros podemos hacer con la terapia neural, trabajando ese sistema linfático, es realmente sorprendente. Entonces vamos a hacer una introducción rápida de qué es el sistema linfático. Está presente en la mayoría de tejidos y órganos, tiene funciones claves como es el drenaje del líquido intersticial, la homeostasis, la respuesta inmunitaria, muy importante. Todo el sistema inmunológico depende del sistema linfático. La linfa viaja desde los vasos hacia los colectores y a los ganglios, filtra patógenos y desechos. Esto va a hablar el doctor Pinto, por eso yo no voy a hacer sino decirles que en el 2015 se produjo un cambio de paradigma importante cuando se descubre esto, y estoy seguro que Fernando nos va a hablar muchísimo, por eso lo paso rápidamente. Y vamos a ver un video muy cortito de 2 minutos que resume en cómo funciona este sistema linfático, cómo lleva la linfa de los tejidos corporales, filtra esta linfa a través de pequeños paquetes llamados ganglios linfáticos. Miren, yo les llamo a los ganglios, les llamo las bases militares, donde están las bases militares de todas nuestras defensas, de todo nuestro sistema inmunológico, macrófagos, linfocitos, todo. El fluido en combinación con el agua se filtra con oxígeno y con nutrientes, comprende este líquido intersticial en el espacio extracelular, que no es lo mismo. Los capilares linfáticos drenan el exceso de materiales extracelulares, el exceso, para ayudar a mantener un equilibrio. Todos estos capilares convergen a vasos colectores que van finalmente a los ganglios linfáticos. A lo largo de estos vasos van filtrando toda esta linfa, patógenos infecciosos y también células cancerígenas. Todos los días células tumorales son destruidas por nuestro sistema de defensa, pero ¿quién depende de ese sistema de defensa? De todos estos ganglios y todo este sistema linfático. Entonces estos vasos se combinan en troncos que finalmente van a terminar en una región especial, que es la región supraclavicular, a nivel de la vena subclavia y la vena yugular. El conducto linfático derecho va hacia la cabeza, drena todo el brazo derecho y el lado derecho del tórax, lo que vemos allí, mientras que el lado izquierdo drena la mayor porcentaje, lo que vemos allí,
del cuerpo. Entonces todo esto termina en el conducto torácico en la vena subclavia izquierda, ¿no? Y todo el sistema linfático derecho en la vena subclavia derecha. Muy bien. Entonces, este espacio intersticial, ¿no? Se liberan 20 litros de plasma al día en este espacio intersticial, nada menos que esa cantidad, 17 litros se reabsorben directamente por los vasos sanguíneos. Linfa es el término que se utiliza para cuando describir el líquido intersticial una vez que ha entrado a este sistema linfático. Eso llamamos la linfa. Y este sistema tiene unas válvulas especiales que hacen que se mueva, circule ese sistema. Aquí el resumen del lado derecho y el lado izquierdo del sistema linfático, y ambos en la terminal. Acuérdense en eso, la terminal está aquí. Y eso es muy importante para comprender algunas cosas que vamos a ver más adelante. Y ya hay publicaciones muy importantes sobre la conexión entre este sistema linfático y el sistema nervioso, cómo los nervios periféricos influyen en el drenaje linfático, cómo una estimulación eléctrica, ¿no?, influye también en esto de aquí, cómo también el drenaje linfático manual modula este sistema nervioso autónomo. Miren, todos hemos visto en algunos pacientes esa acumulación de grasa que le llaman, los gringos le llaman la joroba de búfalo, ¿no? Es una acumulación de grasa subcutánea por una disfunción, porque se empieza a provocar un edema crónico de los tejidos, ¿ya? Y esto ya para nosotros debe inmediatamente ponernos en alerta de que hay un sistema linfático que no está trabajando bien. Fernando tiene otra teoría acerca de esa joroba de búfalo que yo prefiero no comentar porque es prohibido para mayores de 60 años. Pero bueno, este es el sistema linfático. Cuando hay una disfunción, vamos a encontrar todos estos problemas médicos que los vemos todos los días en la consulta, ¿verdad? Pero sobre todo, miren, cuando ustedes se encuentren que ese paciente está acumulando líquido, por ejemplo, a nivel de los tobillos, vemos estas protuberancias, estas bolas aquí, que en la parte externa del tobillo, cuando vemos esa joroba, eso es una acumulación de líquido que nosotros nos debe decir, este paciente, su sistema linfático está en una disfunción, está en una alteración. Tenemos que ayudar al paciente porque si no drenamos el sistema linfático, no estamos haciendo una medicina completamente integral. No es solamente quitar el dolor, es también mejorar el sistema inmunológico del paciente, mejorar su matrix, su sistema linfático, etc. Y allí, por ejemplo, estamos haciendo terapia neural para esa acumulación de grasa subcutánea, pero no hacemos solamente en pápulas, hacemos pápula, hacemos fascia, la fascia muscular es muy importante, y si podemos hasta el periósteo también. Pero no solamente en la columna cervical, hacemos toda la columna, vamos tocando todas las espinosas, todas las apófisis espinosas, donde hay una sensibilidad, donde hay dolor, vamos a trabajar. Y hacemos la pápula, la fascia y el periósteo. ¿Qué pasó? No está pasando. Ah, ya, ahora. Ok. Bueno, les decía que la cantidad de evidencia científica es abrumadora sobre cómo los nervios están estrechamente asociados con estos vasos linfáticos y sobre todo el sistema nervioso autónomo, que es donde principalmente trabaja la terapia neural. Entonces, conocer esto, conocer que los ganglios linfáticos, ya dijimos, son clave en el sistema inmunológico porque son ricos en fibras simpáticas y sensoriales, y que el sistema linfático oscila a lo largo del día, depende de la actividad del sistema nervioso. ¿Cuáles son síntomas de un linfedema? Pues todos esos que vemos allí, pliegues cutáneos, asimetría, pero
hay cosas que no vemos, por ejemplo, el paciente nos refiere las piernas cansadas, la fatiga, el entumecimiento, todas esas cosas nos deben estar hablando de un linfedema, de una alteración del sistema linfático. Y los seromas, por ejemplo, que son acumulaciones de líquido, es una ausencia de una función linfática óptima. Sobre todo lo vemos en muchas cirugías plásticas, que en estas liposucciones, abdominoplastias, cómo destruyen el sistema linfático de una forma terrible, ¿no? Y que el paciente tarda muchísimos meses a veces en su recuperación. Entonces, creo que está baja la pila, bueno, ahí está. Entonces, un sistema linfático sano y un linfedema es un drenaje, hay edema, drenaje reducido, inmunidad comprometida y acumulación de grasa subcutánea. Bien, entonces miren, cuando yo encontré este artículo, ya, esto fue para mí la gloria, porque dije, caramba, esto es lo que yo venía diciendo, tiene que haber una explicación en el papel del sistema linfático en tantas artritis, osteoartritis, sinovitis, etcétera, que afectan el tejido conectivo. Y esto no lo dice cualquiera, es nada menos que la Universidad de Rochester en Minnesota, en Estados Unidos, una de las grandes universidades de medicina. Y esto de aquí, esta gente describe el sistema linfático sinovial, ¿ya? Esta gente de Hong Kong, ¿ya? Y dice que la sinovitis se relaciona con la gravedad de los síntomas clínicos de la artrosis y la degradación del cartílago. ¿Y quién produce esa sinovitis? El sistema linfático sinovial. Entonces, miren, el paciente de niño hace sus dermatitis y va donde el pediatra y le da crema de cortisona para la dermatitis. Llega a los 2 años o 3 años y empieza a hacer faringitis, otitis, y el pediatra le da antibióticos, antiinflamatorios, corticoides. Y el paciente llega a los 10 años y entonces empieza a hacer dolores en la articulación de la cadera. Esta semana justamente me llegó a emergencia un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha y creían que era una apendicitis, pero bueno, menos mal le tocó un cirujano pediatra correcto, y dijo, no, esto no es apendicitis, esto es la cadera, llamen al traumatólogo, y me tocaba a mí de guardia, y lo vi, y efectivamente lo que estaba haciendo era una sinovitis, y el niño había tenido un mes atrás una faringoamigdalitis terrible. Entonces, hay que reconocer que estas sinovitis finalmente terminan o en osteoartritis, o en artrosis, o en necrosis avascular de la cabeza femoral, o enfermedad de Perthes, o en todas estas enfermedades que van destruyendo el tejido conectivo, porque el cuerpo estuvo avisándonos 10 años, 15 años, con todas las manifestaciones a nivel de mucosas, y nosotros los médicos lo único que hicimos fue cerrar esa puerta, bloquear ese drenaje. Nunca pensamos en curarlo de otra manera que si no era con antibióticos o corticoides. Y después empiezan los problemas osteoarticulares. Eso lo veo todos los días, esta semana en emergencia de mi hospital. Entonces, cuando vemos que ya se empieza a hablar del sistema linfático sinovial, miren, esto cambia totalmente el tema, porque ahora se puede explicar por qué yo pongo una inyección en las amígdalas y el dolor de las rodillas de mi paciente se alivia en segundos, porque estoy modulando todo un sistema linfático, pero el sistema linfático ya vimos que no solamente es la garganta, puede ser una serie de cosas que vamos a ver ahora. Entonces, aquí está el sistema linfático sinovial. Miren aquí en esta imagen cómo se ve el sistema llegando a la capa más
subíntima de la membrana sinovial, donde están los capilares linfáticos. ¿Cuándo habríamos pensado, como traumatólogos, y aquí está Paul, que también es traumatólogo, Paul Solórzano, que nos acompaña de Guayaquil, ¿cuándo habríamos pensado que en la sinovial teníamos vasos linfáticos? Artritis y sistema linfático. En la actualidad se considera que la artritis es un trastorno inmunoinflamatorio causado por múltiples etiologías que no se comprendían bien, pero todas las cuales implican cambios linfáticos. Otra vez, aquí, sistema linfático. ¿En dónde? En la articulación. ¿Cómo el papel del sistema vascular y linfático en la homeostasis de huesos y articulaciones? Miren, no solamente es la articulación, también el hueso tiene sistema linfático. Y eso ya está demostrado científicamente, cómo este líquido intersticial afecta la reparación de los tejidos conectivos. También todas las enfermedades articulares inflamatorias que están ligadas al sistema linfático. Todas son publicaciones importantes que nos hablan de lo mismo. Y no solamente la parte ortopédica, también su relación en el cáncer, en el intestino irritable, en la arteriosclerosis, en la presión arterial, etc. Aquí está nuevamente la conclusión. El sistema linfático sinovial participa activamente en el mantenimiento homeostático de la articulación. Comprender la función de drenaje de este sistema en las diferentes etapas del desarrollo de la artrosis es esencial para el diseño de terapias dirigidas a la función de estos vasos. Entonces a mí me llega una paciente y me dice, doctor, es que quiero que me haga células madres en la rodilla porque yo sé que usted pone células madres, pero yo solamente tengo una semana para estar en Guayaquil porque yo no vivo en Guayaquil y que, señora, lo siento, si usted no puede quedarse 3 semanas en la ciudad, yo no le voy a hacer nada porque yo no voy a limpiar ese sistema linfático en 2 días. Necesito un tiempo de preparación. Y eso hablaremos mañana en la charla, en la conferencia de mañana. Perdón, se me fue. Estos son múltiples, pero muchos artículos que en definitiva hablan lo mismo. La relación del sistema linfático con artritis reumatoide, con osteoartritis, etc. Y cada vez aumentan más las publicaciones al respecto, y el daño crónico al vaso linfático debido a una inflamación persistente da como resultado la pérdida de la contracción del vaso linfático seguido del colapso de los ganglios, drenaje linfático reducido y en última instancia la sinovitis grave y la erosión articular. Bien, entonces vamos a ver con ejemplos. Cuando tenemos un dolor osteoarticular, tenemos que examinar el sistema linfático. No solamente la garganta, tenemos que palpar los senos nasales. Sabemos que el sistema linfático también es el timo. Palpemos el timo. El vaso, palpemos el vaso, el plexo costal izquierdo. Palpemos el intestino, porque ahí está todo el tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces, timo, muy importante, vaso, las mucosas intestinales, la cisterna de Kilo, palpemos ese abdomen. Recordemos que todas las mucosas están conectadas, ¿ok?
paciente hace sinusitis y luego me hace una cistitis, muy común, o viceversa. Entonces hay una asociación de todas las mucosas con el tejido linfoide. Y lo que les decía, la médula ósea no la podemos palpar, pero sí hay exámenes de diagnóstico que nos permiten visualizarlo. La acumulación de líquido generalmente no lo vemos en radiografía simple, pero sí lo vemos, por ejemplo, miren esta imagen aquí en la cabeza del húmero, todo este edema linfático, lo mismo acá, ¿ok? Entonces, la acumulación de líquido dentro de la médula ósea se conoce hoy en día como edema medular óseo, pero es sistema linfático que está obstruido. Miren cómo se observa un edema medular óseo. Todo el hueso debería verse así, en T2, esto es T2. Lo mismo acá. Miren cómo se ve, lo blanco es el edema linfático, el edema medular óseo. Lo mismo en el tobillo. Y en las imágenes de rayos X, como les digo, es difícil ver el edema medular óseo, pero sí lo vemos en T1 y en T2. En T2 lo vemos como blanco, en imágenes de resonancia de T1 lo vemos negro. Ok, veamos un caso de Juan, tiene 6 años, 3 meses, y lleva 2 años y medio con dolor en su cadera, sin poder correr, escasamente podía caminar, tiene una enfermedad, una necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿no? Grado 4, entonces este paciente había consultado en Madrid con la Asociación de Familiares de Enfermedad de Pertes. Miren la resonancia magnética, miren una cabeza normal, cabeza de fémur normal, una cabeza de fémur con enfermedad de Pertes o necrosis avascular. ¿Qué es la necrosis avascular? Que no llega sangre. ¿Pero por qué no llegó sangre a la cabeza del fémur? Porque ese sistema linfático pasó años inflamado. Miren nuevamente acá arriba también una cabeza casi completamente afectada por la enfermedad. Y Juan acudió a mí a los 8 años. Obviamente, lo primero que hicimos es mejorar su sistema linfático, ¿no? Y trabajamos el timo, aparte de la garganta. Bueno, esto fue en diciembre de 2021 que hicimos células madres, solamente de médula ósea. Sacamos, después de haber hecho la terapia neural, 3 semanas, sacamos la médula ósea de la tibia proximal, la centrifugamos, aspiramos, centrifugamos y luego inyectamos bajo visión ecográfica. Este Juan a los 9 meses, su dolor bajó, a los 3 meses bajó de forma importante. Este Juan a los 6 meses ya no tenía dolor y una movilidad completa casi completa de su cadera. Esto es a los 8 meses también. Podemos ver cómo se fue recuperando la cabeza. Y miren, en la resonancia magnética a los 10 meses, la cabeza femoral completamente recuperada. Y a este niño en Madrid le habían propuesto unas cirugías que son muy traumáticas, que son osteotomías valguizantes de cadera, que aparte de ser muy traumáticas, no tienen siempre buenos resultados. Ese es el antes y el después de preparar correctamente con terapia neural a un paciente y luego hacer un aporte de células madres. Y esto es una radiografía recién, hace un mes,
que fue a control 3 años, 9 meses después del procedimiento, sin ningún dolor de nada. Yo utilizo todo tipo de drenadores linfáticos en los niños y en los adultos. No puedo decir cuáles son los mejor, pero todos funcionan y creo que aparte de la terapia neural nos ayuda muchísimo al tratamiento. Esta es una paciente con un dolor en el pie izquierdo, va al consultorio, me parece que tiene 40 y pico de años. Aquí vamos a ver, ¿cuánto dice allá? 48, que estoy sin los lentes, esto no me funciona bien. Bueno, aparte de dolor en el pie, también la paciente tenía dolor en la rodilla izquierda, en la sacroilíaca izquierda, dolor en el cuello, en las cervicales del lado izquierdo y dolor en la mandíbula del lado izquierdo. Allí vemos todos los antecedentes, quistes de ovario, un acceso. Bueno, la paciente había hecho una artroscopía también, cesáreas, etc. Cuando nosotros tenemos un paciente que nos refiere que todo su dolor, que todos sus problemas están del mismo lado del cuerpo, acontecen en el mismo lado, pensemos en un campo interferente, pensemos en una ruptura o una alteración a nivel de vasoconstricción 15, pensemos en una interferencia a nivel del cuerpo calloso, en el hipocampo o en las comisuras anterior y posterior. Entonces, en estos pacientes, aparte de trabajar el sistema linfático, estas son las estructuras que les digo, la comisura del hipocampo anterior y posterior y el cuerpo calloso, que es la estructura que realmente une los dos cerebros, pasa la información. Entonces, si ese paciente mío me está haciendo todo de un mismo lado del cuerpo, ese paciente tiene una dislateralidad. Busquen la dislateralidad en esos puntos que les mencioné antes y trabajemos eso, porque si no es un impedimento importante para las terapias. Perdón, se fue. El bruxismo tiene mucho que ver con la dislateralidad. Y en este caso, en esta paciente, era una de las razones de su dislateralidad. Entonces, trabajamos todos esos puntos del dolor en el pie, en la rodilla. En el pie yo nunca inyecto por vía plantar. Si voy a hacer un espolón calcáneo, lo hago por el lado interno del talón, pero no por la vía plantar. Primero porque es muy doloroso, muy traumático, y además porque puedo llegar mejor por vía lateral. Entonces trabajamos la rodilla, trabajamos la sacroilíaca, trabajamos el cuello. Obviamente el sistema linfático, en este caso trabajamos en el seno maxilar izquierdo, no los dos senos, solamente el izquierdo había una interferencia. Trabajamos en los pilares amigdalares. Y muy importante, como dije, en la ATM, en la articulación temporomandibular. Y eso tiene yo casi siempre que hago ATM me voy arriba, inmediatamente arriba, ¿no? Entre la comisura del ojo y el pabellón auricular en medio, por encima del hueso malar. Toquen allí, van a encontrar el sistema límbico, del mismo lado que está el problema de la ATM, y hacemos no solamente una pápula, sino que hacemos periósteo. Entonces, en esta paciente con terapia neural hemos trabajado tejido conectivo, hemos trabajado el sistema linfático, el sistema nervioso y también la matriz extracelular. De esto hablaremos mañana más. Recuerden que el paciente que bruxa, que tiene una alteración de la ATM, generalmente son pacientes que hacen dolor occipital crónico, ¿no? Esos pacientes están en simpaticotonía, ¿verdad? Entonces, allí es muy importante tener en cuenta la cadena muscular posterior, desde la cabeza hasta el pie.
¿ok? Y aquí trabajamos todas estas estructuras, no solamente con pápula, aquí muy importante para mí trabajar la fascia y si es posible el periósteo también. Entonces, el impacto que tiene el estrés en el sistema inmune, en el sistema linfático, en el sistema nervioso y en las fascias musculares, tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando un dolor, aunque sea en el pie o aunque sea en la columna o que sea en una gastritis, no importa, no solamente es en la patología osteoarticular, esto va para toda patología que estemos tratando. Un ejemplo en hombro, por ejemplo, las patologías más frecuentes que vemos los traumatólogos en hombro, manguito rotador, la tenosinovitis del bíceps, la bursitis, todo lo que vemos allí, hombro congelado. Miren, todo eso hay que tener en cuenta como causa del dolor. Y una cosa que está muy de moda, la disquinesia escapular. Miren, esto, la mitad de la humanidad está sufriendo de disquinesia escapular. ¿Por qué? Porque estamos con el celular, ustedes ven a los chicos siempre así. Miren, en vez de estar los hombros para atrás, están así. Con el celular, o con la computadora, o con lo que sea. Entonces, eso genera una disfunción de la escápula, ¿no? Que desestabiliza todos estos músculos y empieza a provocar dolor. Eso se corrige muy sencillamente poniendo contra una pared, se ponen contra la pared y hacen este ejercicio, simplemente poner así las manos contra la pared y hacen este movimiento, así, y así, así, y así. Entonces, eso corrige la disquinesia escapular. Bien, en el hombro es importante chequear la columna cervical. Casi todos los problemas de hombro están conectados con columna cervical. No conozco, creo, un paciente que vaya a mi consulta por dolor en el hombro y yo no haya tratado la columna cervical. Es importante la ATM, nuevamente, muy conectada con el hombro. Esta es la terapia segmental que yo utilizo primero empiezo por la espina escapular, tocando la espina, luego el punto maestro de hombro, que es el que estamos viendo allí en la foto, luego la acromioclavicular, luego el tendón del bíceps y luego el supraespinoso. Generalmente ponemos esos 5 puntos de terapia neural, como vemos allí. Allí estamos haciendo el supraespinoso, el de arriba es la acromioclavicular, el de adelante el bíceps, el de atrás, no se lo alcanza a ver bien, es la espina escapular. Bien, y en hombro también es importante chequear, como decía, la columna cervical y dorsal, ¿no? Los campos interferentes, buscar como en esta paciente, un campo interferente por una vacuna en el brazo derecho, ¿no? Acordémonos que ahora hay muchas vacunas del COVID que no dejan marca, ¿ok? Y esos son también campos interferentes. Y hay que buscarlo con mucha tranquilidad, ir tocando. Y normalmente con un poquito de paciencia encontramos el sitio y poner allí también ayuda muchísimo. Cuando la lesión es más compleja, aparte de la terapia neural, pues podemos indicar o PRP con exosomas, o PRP con células madres de cordón umbilical, o la combinación de células madres de médula ósea y tejido adiposo. Pero esto lo veremos mañana. En este caso, en esta paciente, hicimos primero procaína, esperamos, guiada con ecografía, esperamos 10-15 minutos para que se hidrolice en el plasma la procaína y nos queda el efecto anestésico para que cuando pongamos el PRP el paciente no tenga ningún dolor, pero ninguno. Bien, miren, los pacientes nos preguntan, doctor, ¿qué hace la terapia neural?
¿verdad? Eso nos preguntan siempre. Y a veces uno se complica y empieza que la despolarización. No, ¿saben qué? Yo ya hace mucho tiempo que yo ya, esto de aquí se lo dejo para cuando el paciente es un médico, en fin, alguien que necesita una explicación más completa. Pero todo esto de la despolarización, ya sabemos qué es lo que hace la terapia neural a nivel de la membrana, la repolarización, etcétera. Pero yo sencillamente cuando mi paciente me pregunta qué hace la terapia neural, le digo subir el voltaje celular. Miren, eso les hace un clic inmediato. Subir la energía. Si yo quiero que ese hombro o esa rodilla o esa cadera o la columna funcione mejor, lo primero que tengo que hacer es subir el voltaje de la membrana celular, subir la energía de esos tejidos. Si yo quiero que el PRP o las células madres o lo que sea funcione bien, tengo que mejorar el terreno. Y eso es lo que hacemos con nuestros pacientes, mejorar el terreno, porque sabemos que donde no hay energía, lo único que va a terminar es en el cáncer o una enfermedad parecida. Entonces, eso ya ustedes lo conocen, lo que hace la terapia neural a nivel de la membrana, nunca como efecto anestésico y nunca con un corticoide, por favor. Bien, el sistema linfático entonces está en todos estos sitios, está en la articulación, está en la médula del hueso, está en las meninges y está en las mucosas, está en todos lados. Y un correcto manejo de ese sistema linfático va a hacer una gran diferencia en todos los tratamientos que apliquemos. Vamos a subir el sistema inmunológico de ese paciente y eso de por sí ya es una maravilla, porque si no, esa faringitis terminará en una osteoartritis o en una necrosis de la cabeza femoral, que son, miren, una necrosis es una cosa muy grave, termina destruyéndose completamente la cabeza del fémur. Entonces allí lo único que cabe es una prótesis de cadera, pero nosotros podemos evitar llegar a esos estadios si reconocemos, si tenemos en cuenta el sistema linfático. Y ahora ya no hay excusa, porque ahora está publicado y en muchísimas revistas el sistema linfático sinovial. Esta es una paciente de 40 años con dolor en cadera por 3 años, con infecciones faríngeas recurrentes. Fue progresando la destrucción de la cabeza del fémur y esas son las resonancias donde vemos una clara destrucción de la cabeza del fémur, bilateral en las dos cabezas, completamente destruida. Esta paciente le hicimos pilares amigdalares, trabajamos en senos nasales, y trabajamos en el vaso y trabajamos el plexo de Frankenhauser. En patología de cadera siempre piensen en el plexo parasimpático pélvico de Frankenhauser. Aunque eso no es sistema linfático, está muy conectado con el sistema linfático pélvico. Y, bueno, este es un video, pero que no lo voy a correr ahora porque mañana lo vamos a ver mejor. Y esa es la paciente que le hicimos células madres de ambas cabezas, ya lleva 2 años sin ningún dolor, con un excelente resultado. Miren, para terminar, quiero hablarles del drenaje linfático y el LinfaRay o el DermaRay, es una máquina que la verán ahora. Esto es clave. Yo tengo 2 enfermeras súper entrenadas en hacer esto a mis pacientes 1 o 2 veces por semana. Durante esas 3 semanas de preparación, muy importante hacer un drenaje linfático manual, pero siguiendo un orden, un orden que nosotros lo hemos llamado
el MAX 8 porque son 8 pasos que hacen un reseteo linfático, ¿no? Esto lo vamos a ver en un videito ahorita, pero siempre hay que seguir una dirección, un curso, y terminar, ¿dónde? En el terminal aquí, la supraclavicular, es decir, en la vena, en la yugular y en la subclavia. Entonces vamos a ver si ese video corre. ¿Me ayudas para correr ese video? Ahí sí corre, ya. Perfecto. Entonces miren, este equipo de drenaje linfático, yo le llamo el LinfaRay, después de que la enfermera ha movilizado la musculatura, ha activado esto está emitiendo 10.000 voltios de corriente electrostática y está emitiendo ozono. ¿Qué hace eso? Eso ioniza las albúminas. Eso carga eléctricamente todo ese sistema linfático para que se empiece a mover. El paciente siente una sensación muy placentera, pero como una corriente placentera en la zona donde se va aplicando y este es el sitio más importante, como le decía, donde se debe terminar. Aquí el que me hizo el video puso mal el orden de las cosas, pero bueno, también es importante obviamente el drenaje de abdomen, ¿no? Drenar la cisterna, el drenaje de tórax, luego la cabeza y el cuello, y finalmente terminar a nivel de la zona supraclavicular. Esto normalmente toma una media hora a la enfermera, pero es maravilloso el alivio que siente el paciente y cómo ayuda a bajar la hinchazón, a bajar el drenaje, a bajar la celulitis, a disminuir el edema, ¿no? Activar todas sus defensas. Esto nos ayuda muchísimo a la terapia neural y a todos los drenadores linfáticos y todas las otras cosas que hacemos para ayudar al paciente. Y como decía, siempre terminar en esta zona, ¿no? Bien, entonces mi mensaje es, no olvidemos que el sistema linfático puede hacer la diferencia entre el día y la noche en el manejo de estas patologías, sobre todo las patologías osteoarticulares, pero yo creo que en casi todas. Las terapias futuras, donde se está dirigiendo toda la investigación, es a este factor de crecimiento del endotelio vascular, que lo encontramos en el PRP, por ejemplo, porque esto permite mejorar todas estas cosas. Todo esto de aquí nos permite este factor de crecimiento del endotelio vascular. Nos permite formar nuevos vasos linfáticos. Y no solamente, como les decía, no solamente el edema linfático, es también trabajar en enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, en la curación de heridas. Bueno, esta es mi ciudad, Guayaquil, donde estoy encantado de recibirlo cuando ustedes quieran. Este es el hospital donde yo trabajo, en el Omni Hospital. Este es el área de trabajo para procedimientos regenerativos, donde hacemos PRP, células madres. Y este es mi equipo de trabajo. Aquí me acompaña Rosy, una de las personas que trabaja conmigo. Y este es otro edificio, no es el mismo que vimos antes, es un edificio donde hacemos la parte ortomolecular, donde hacemos la medicina funcional, donde el paciente va esas 3 semanas a preparar el terreno. Preparar el terreno para luego poder hacer las células madres, el PRP o todo, o simplemente muchas veces no necesitamos llegar al PRP ni a las células madres, simplemente con esta preparación que vimos del sistema linfático, la terapia neural,
solucionamos muchos problemas sin llegar a la medicina regenerativa. Y ahí está mi correo, si alguna persona me quiere consultar algún caso, escribir, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Damos paso a las consultas. Hay una persona que necesita hacer una, por favor. Pregunta, no consulta. Felicitaciones, Carlitos. Gracias, doctora. Sí. Yo quiero consultar algo. Estás utilizando los exosomas con el plasmódico con plaquetas. Sí. ¿De qué origen? ¿Animal? No, yo soy enemigo de todo lo que sea animal. No. Yo eso lo encuentro una barbaridad. Hace poco en mi ciudad, en la Universidad Espíritu Santo, que es una buena universidad, llevaron a un médico asiático que va por todo el mundo hablando de los exosomas de origen animal. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Nuestro sistema ADN no tiene nada que ver con el sistema animal. Entonces, mal podemos usar células de exosomas de animales para los humanos. Yo estoy completamente de desacuerdo en eso. Como tampoco nunca estuve de acuerdo con esas células que se usaban antes, no células madres, sino células de bovino que se usaban en Rumanía y que traía la gente que se ponían células de oveja. Tampoco nunca estuve de acuerdo y creo que ya se han dejado de utilizar, me parece. Sí. Ahora están trayendo los exosomas de origen humano, es decir, son los embrionarios, los de... No, embrionario está totalmente prohibido y es más, las células embrionarias producen tumores, producen cáncer. Eso es completa y total y absolutamente prohibido. No confundamos las células madres embrionarias, totalmente negativo. Lo que sí está demostrado, y no hay un caso reportado con células madres mesenquimales que se hayan formado tumores, cánceres por uso. Y son ya millones de pacientes que han recibido células madres mesenquimales. No está reportado un caso que eso haya provocado un tumor, ¿no? El peor de los escenarios cuando uno hace células madres es que no pase nada, que no haya ninguna respuesta. ¿Por qué no hay una respuesta? Porque no preparaste el terreno, porque no mejoraste las condiciones de esa rodilla o esa cadera o lo que sea que ibas a tratar, ¿no? Pero si yo subo el voltaje de la célula, si yo mejoro el tejido, si yo mejoro el sistema linfático inmunológico, esas células van a encontrar un terreno para actuar. ¿Ok? Pero no estoy de acuerdo con nada que sea de origen animal. Y si tú bueno, es que son cosas que voy a tratar mañana en mi conferencia. ¿Cuándo uso exosoma? ¿Cuándo uso células madres de médula ósea? ¿O cuándo uso de cordón umbilical? Mañana mi conferencia es sobre eso, principalmente. Muy bien, continuamos. Otra pregunta, no consulta, pregunta. Buenas tardes, doctor. Gracias por su información. Una consulta sobre los seromas. Son estos acúmulos de líquido linfático, ¿no es cierto?, en sitios. He observado mucho en algunos pacientes, después de lesiones articulares que no han sido bien tratadas, se quedan estos acúmulos, que ahora entiendo son seromas que se ha tratado de drenar con cremas antiinflamatorias, con masajes, pero no salen y se quedan de una forma hay que funcionar la rodilla cuando el derrame articular es muy grande. Yo sacaba hasta 100 centímetros de líquido sinovial. Entonces, si es un poquito de derrame, que son, digamos, 10 cc, no pasa nada. La rodilla normalmente tiene líquido sinovial, sino eso es lo que lubrica las rodillas. Tenemos normalmente 5 cc en una rodilla, eso es lo normal. Pero si yo ya tengo 40, 50, 60 o 80 de cc de líquido sinovial, hay que drenarlo porque solo no se va a desaparecer y eso duele y duele mucho. Por punción. Hay que hacer una punción, claro. Primero un poquito de procaína. Mire, mañana les voy a hablar de una técnica como yo hago la pápula y cómo hago la fascia
porque es importante que el paciente no tenga dolor cuando hacemos las cosas. Para mí es fundamental, no tiene que ser doloroso la terapia neural, pero a veces cuando estamos muy apurados, tenemos prisa porque tenemos 5 pacientes en la sala y vamos rápido, y entonces ahí es cuando las cosas suelen ser dolorosas, complicadas, y el paciente ya después no quiere regresar, ¿no? Pero mañana hablamos. Sí, Carlos. Carlitos, tocayo, excelente tu presentación, como siempre. Es un gusto escucharte cada bienal. Ojalá podamos escucharte más seguido. Gracias. ¿Cuál es tu experiencia con gelosas y miogelosas? Con el uso del infrarrayo o con el uso de la procaína, ya que tú tienes un centro donde tienes allí una gran cantidad de casos. Me gustaría que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia con estas condiciones. Increíble. O sea, las gelosas, las miogelosas, hacemos pápula, como digo, y fascia muscular, y luego le mandamos a ese paciente a drenaje linfático, no el mismo día, no el mismo día que hacemos la terapia neural. Dejemos 24 horas por lo menos que la terapia neural actúe, y 24 a 48 horas después lo mando con mis enfermeras para hacer el drenaje linfático manual y el dermarray o linforray. Va muy bien en todos estos casos. Tenemos la última pregunta, doctor Quiroga. Sí. Doctor Carlitos, no sé si explicó de cuando están lateralizados los síntomas. Dislateralidad, se llama dislateralidad. Explicaba que hay que ver esta parte del sistema límbico, creo que era, o de la cisura anterior, posterior. ¿Cómo desbloqueamos eso? No, el sistema límbico es aquí a los lados, eso está conectado, eso, mira, los dentistas saben más, eso que todos los pacientes que bruxan, en realidad están mordiendo, están algo que no han procesado. Y tú lo que no procesas, ¿dónde lo tienes? En el sistema límbico, en la amígdala. ¿Ok? Entonces, yo siempre les pongo a mis pacientes este ejemplo. Si tú estás jugando el niño está jugando en la casa con el perro, llega el papá y le mete una paliza al niño, y el perro fue el que le rompió el florero. Entonces llega el padre y le mete una paliza al niño. Ese niño va a bruxar a su papá toda la noche, porque no puede procesar esa información. Y entonces el pediatra dice que son los parásitos. Bueno, que sigan pensando que los parásitos, pero el bruxismo es emocional. Salvo que haya un problema congénito de la mandíbula, que sea. Pero el bruxismo típico, el 95% del bruxismo es emocional. Entonces, yo a esos pacientes trato la ATM y trato el sistema límbico. Pero tu pregunta no era la dislateralidad. La dislateralidad es la línea, tienes que buscarla en la línea media del cuerpo, ¿ya? El primer punto que yo busco es vasoconstricción 15, aquí, este punto en el epigastrio, ¿ok? Creo que el 50% de casos encuentro ahí la dislateralidad. La puedo quitar con terapia neural, la puedo quitar con un láser de energía escalar que yo utilizo si el paciente le tiene terror a las agujas. Bueno, pero también lo busco con el mismo láser, lo busco en comisura anterior o fontanela anterior, en el hipocampo, ¿no? El cuerpo calloso, y en la comisura posterior. O en una de las dos ATMs también puede estar la dislateralidad y la trato. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenemos otra. Estoy en el tiempo. Buenas tardes, doctor. Gracias. Excelente ponencia. Quería preguntarle si la recomendación que usted da es primero hacer la terapia neural y luego el drenaje en todos los casos. Sí. Yo hago primero terapia neural y luego lo mando a mi paciente a 3 semanas, por lo menos, 2 veces por semana, el drenaje linfático con el manual y el infrarrayo. Sí. Mínimo 3 semanas. Es lo que yo he visto.
hay pacientes que se pueden mejorar en 2 semanas, pero también tengo pacientes que en 6 semanas siguen todavía con las piernas hinchadas, siguen con algunas venosas y les toma más tiempo. Todo depende de la alimentación, del tipo de vida del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos, por favor, fuertes para el doctor Carlos Chiriboga. Muchas gracias por su conferencia.